simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es José Manuel García, miembro del equipo internacional de presidentes 40K de México, de Acapulco, Guerrero, México. Y hoy me encuentro muy emocionado por estar esta noche aquí con ustedes a través de este medio, teniendo comunicación en estos grupos que se han formado, donde seguramente cada uno de ustedes tiene como propósito encontrar mejores herramientas y mejor información que nos puedan hacer cada vez mejores en lo que hacemos. Y bueno, tengo que agradecer a Angie Montelongo por la invitación a este proyecto, y realmente es para mí un verdadero placer poder ser parte esta noche de ese proyecto que ustedes traen para buscar, como les decía, mejoras en cada una de las áreas. Y por supuesto, también quiero agradecer a mi querido amigo Greco García, sobre todo por buscar el conocimiento financiero y ahora compartirlo con todos nosotros a través de su libro Compra un Millón, que eso es lo que estamos nosotros prácticamente envueltos en el tema. Bueno, antes que todo también quisiera de una u otra forma desearles que hayan pasado una excelente noche buena en compañía de la familia, y por supuesto saber que lo que nos depara este año que está por entrar, sin lugar a dudas tiene que ser mejor, y sobre todo para personas como ustedes que están en ese camino, a buscar cómo poder estar cada vez mejor preparados para enfrentar los retos de la vida. Bien, pues realmente vamos a entrar en materia. Yo me siento, como les dije, muy feliz y contento por la invitación. Tengo que decirles que tenemos un poco más de 28 años de recorrido en este negocio llamado Herbalife. Y bueno, siempre que cuento mi historia, cuento que yo vengo de una familia muy humilde, de orígenes muy humildes, y vamos a ir entrelazando lo que ha sido mi trayectoria, lo que ha sido mi desarrollo y lo que ha sido toda la historia que tiene que ver conmigo, no solo dentro de Herbalife, sino en realidad pues como persona. Porque al decirles que yo vengo de orígenes muy humildes, me remonto al pasado, y bueno, ¿qué aprende uno ahí sobre filosofía financiera? Realmente muy poco, y todo tiene que ver con lo que tú vas escuchando. Vamos a hablar de un tema aquí que es el capítulo 4 y 5, que es cómo es que desaparece nuestro dinero y por qué es que desaparece. Y bueno, tiene que ver con esto que yo les voy a contar acerca de mí, porque por lo menos eso me pasó a mí. Cuando yo comencé en este negocio, yo no sabía nada de administración, yo no sabía nada de pues cómo cuidar y hacer crecer el dinero, y como les decía, esto tiene que ver con mis orígenes, porque al final pues mi mamá, una señora muy humilde que tenía su propia filosofía, y dentro de su filosofía ella nos decía: hijo, nosotros somos pobres pero honrados. Y bueno, realmente tenía sentido lo que ella quería darme a entender, pero yo no lo compraba. ¿Por qué? Porque en realidad yo no quería ser pobre. Y quiero decirles que desde muy pequeño yo siempre dije: algún día la tengo que hacer. Yo no sabía qué era lo que el destino me tenía deparado, pero cuando tú dices algún día la tengo que hacer, créanme que empiezan a suceder cosas que al final van haciendo que tú vayas encontrando respuesta a eso que andas buscando. Y bueno, realmente intenté algunas cosas, nunca me funcionaron. Yo no fui un buen estudiante, y al final pues eso también se ve reflejado en que no terminé una carrera,
pero sí quería ganar dinero y me metí a trabajar un taxi. Ahí me pasé 9 años y medio en el taxi y vuelvo a lo mismo. ¿Qué filosofía financiera puede tener alguien que maneja un taxi? Y no porque yo trate de menospreciar a todos los que trabajan un taxi, hablando de que todos puedan tener la misma filosofía que yo tenía, pero en realidad lo que se te exige ahí no es mucho. Y ese era mi caso. Yo no sabía mucho sobre finanzas, sin embargo, de una u otra forma, pues ahí me pasé 9 años y medio. Y bueno, finalmente, ahí me pasé 9 años y medio y hacía buenos planes. Yo hacía planes de cómo podía yo tener quizá un consorcio de varios taxis trabajando para mí. Y desde ese momento yo ya empezaba a visualizar que no me gustaba, número 1, tener un empleo. Número 2, no me gustaba tener un jefe. Y número 3, yo quería ganar mucho dinero, pero no sabía cómo. Y ahí hacía mis planes en el taxi. Sin embargo, después de 9 años y medio, mi situación financiera seguía igual o peor. Y bueno, ya estaba yo casado con Vicky, teníamos nuestras 2 hijas, cuando un buen día, un amigo mío de la infancia, el doctor Eduardo Salazar, me dice que encontró la manera de hacernos millonarios. Y la verdad es de que yo no entendía de qué me hablaba. Y no me interesaba además, porque yo conocí a Eduardo desde la infancia y yo decía, no, pues, ¿de dónde van a salir los millones de los que él me habla? A través de él. Y bueno, yo estuve escéptico con la invitación a Herbalife por 7 meses, pero finalmente, pues gracias a Dios yo tenía un problema serio que no me sentía muy bien internamente. Y como él era médico, yo cada vez que lo veía le decía, Eduardo, yo no me siento bien, y él me decía, yo tengo la solución a tus problemas, y de paso nos vamos a hacer millonarios, y créanmelo, que lejos de emocionarme, me molestaba porque yo pensaba que Eduardo solo quería que yo hiciera algo que a él le convenía, pero que a mí no me gustaba y que tampoco me podría convenir. Y bueno, así estuve yo por 7 meses, y quiero hacer una pausa aquí. Fíjense bien, él estuvo 7 meses insistiendo conmigo. Yo quiero que usted reflexione cuánto tiempo insiste usted a una persona que quizá podría tener buen potencial para hacer este negocio, pero que nosotros nos hemos rendido a través de su rechazo, quizá por 1 vez, por 2 veces, por 10 veces, por 20 veces, por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses. Sin embargo, ese es algo que hoy yo dejo muy claro. Qué bendición que Eduardo nunca se rindió ante mi negativa, ni ante mi rechazo, ni ante las burlas, ni ante las críticas, ni ante nada. Él tenía un objetivo y era hacer que esta compañía se volviera interesante para mí. Y bueno, finalmente después de 7 meses yo dije que sí, empecé a usar los productos, me empecé a sentir diferente y ahí comenzó todo. Ahí comenzó toda esta aventura que sinceramente yo no imaginaba hasta dónde éramos capaces de llegar y que pues no sabía todo lo que esta compañía podría brindarnos y todo lo que esta compañía podría ayudarnos a cambiar. Y a cambiar no solo financieramente, sino en todo lo que tiene que ver con nosotros. Así fue como pasó los primeros años. Yo ahí entrando en materia, pues cometí muchos errores porque yo era muy desordenado. Acuérdense que en el taxi no se me exigía mucho y bueno, yo traía conmigo al negocio de Herbalife, yo llegué con malos hábitos. Y uno de mis malos hábitos era que yo no era ordenado, yo no cuidaba mis ingresos y precisamente cuando yo llegué al equipo del Get y empecé a ganar $1,000, fue ahí donde yo casi me vuelvo loco por ganar esas cantidades. Y hoy yo quiero decirles lo siguiente, amigos. Estos son puntos que yo he ido viendo y observando más bien en este trayecto a través de estos años, donde cada uno de los que no trae buenos hábitos finalmente se atrapa en sus hábitos viejos y sigue con sus costumbres y al final, cuando llegan las grandes cantidades, no está listo. Ese era mi caso, yo no estaba listo. Y cuando llegaron los $1,000,
O sea, yo casi me vuelvo loco porque nunca imaginé que yo podía ganar $1,000. Y empecé a actuar diferente, mi actitud cambió, sentía que había conquistado al mundo, empecé a observar restaurantes a los que yo nunca había entrado, empecé a querer comprar las cosas que nunca había tenido y ese fue un grave error que yo cometí. Finalmente, pues ese tipo de errores me llevaron a pasar en el equipo de expansión global 9 años y medio. Y yo les quiero decir lo siguiente, pasar 9 años y medio en el equipo del GET no es algo que yo les pueda recomendar. En verdad que no es necesario pasar tanto tiempo para ganar experiencia, porque la experiencia la puedes aprender corrigiendo los errores. Tan solo con 1 año es suficiente, pero si exageramos 2 años o 3 años, está bien. Pero no más, porque yo pasé 9 años y medio en el equipo de expansión global. Y bueno, finalmente, gracias a todos los entrenamientos que fuimos tomando a través de todos esos años, donde seguíamos escuchando lo mismo, pero quizá no estábamos listos, pero yo siempre he dicho que una palabra va quedando por ahí, una buena idea va quedando por ahí, y al final se van conformando las buenas ideas para hacer que de una u otra forma todo lo que yo venía haciendo mal pudiera tomar otro cauce y empezar a hacer correcciones. Y bueno, esas son cosas que nos llegan a pasar a través de nuestro recorrido en este negocio. Y bueno, después de tantos errores, de 9 años y medio en el GET, finalmente enderezamos el rumbo, comprendimos todo lo que nos habían estado enseñando a través de todos los años, entrenamientos, STS, FCLs, extravaganzas, retiros, a honores, a los summit, y escuchar tantas veces a nuestro mentor Jim Rohn, las enseñanzas que siempre estaban en cada uno de los entrenamientos que él decía. Finalmente, cuando corregimos, después de 9 años y medio, en 1 año más, llegamos al equipo de millonario. Y bueno, ya cuando llegas al equipo de millonario, tengo que decirles que el equipo de millonario es solo un nombre que Mark le dio a esa posición, pero no quiere decir que ya te hayas convertido en un millonario, aunque los ingresos ya empiezan a ser mucho mejores que cuando estábamos en el equipo del GET. Y después de 1 año de estar en el equipo de millonario, finalmente conseguimos esa meta que todos debemos tener bien claro, y que cuando llegamos, por lo menos para mí, parecía muy lejana, y tengo que aceptarlo que al principio pues ni siquiera lo creíamos y pensábamos que no iba a ser posible, que solo Eduardo, por ser médico, por tener títulos, por hablar inglés, y que no iba a ser posible para nosotros. Pero después de 1 año corrigiendo y haciendo las cosas que sabíamos hacer, finalmente en 1 año nos hicimos equipo de presidente. Y fue así como nuestra trayectoria fue de 11 años y medio desde que firmamos hasta que llegamos al nivel de equipo de presidente. Hoy yo les puedo decir que a cada persona con la que yo tengo contacto, siempre le puedo decir que no necesitas pasar 11 años para ser equipo de presidente. Tan solo 3, 5 años bien trabajados, bien enfocado, con dirección, sería suficiente para alcanzar ese pin preciado que todos cuando lo vemos en otros decimos qué padre, ojalá yo algún día, pero en realidad no nos enfocamos, y por eso es que en algunas ocasiones para algunos de nosotros toma más tiempo. Pero bueno, una vez que llega uno al equipo de presidente, entonces hay que estar listos para saber administrar la parte financiera de los ingresos que vamos teniendo, porque uno de los problemas que enfrentamos es que de repente eso me pasaba a mí, era solo estar buscando cada día 15 y cada día 20 del día del calendario del mes para saber de cuánto había llegado el cheque. Y el estar checando cuánto había llegado el cheque era porque lo que había llegado el día 15 y el día 20 del mes anterior ya me lo había gastado. Y así iba yo prácticamente al día, mes tras mes. ¿Por qué? Porque no tenía control de mis ingresos. Y ese es el tema que a mí me parece muy interesante, porque
De verdad ahora sí que parece que el dinero desaparece. Pero no es que desaparezca, es que nosotros, quizá algo que tendríamos que tener bien claro, número uno, ¿qué filosofía tengo yo sobre el dinero? O sea, ¿cuál es mi filosofía sobre el dinero? ¿Qué es lo que yo pienso sobre el dinero? Porque igual, hace rato yo les decía que mi mamá me decía, hijo, nosotros somos pobres pero honrados. Y de repente esa idea va quedando ahí, nosotros somos pobres pero honrados. Y la realidad es que no tiene que ser así. Tú puedes ser tan honrado como tú quieras, con mucho dinero o sin dinero. Pero yo le quiero decir algo, es mejor ser honrado con mucho dinero. Y bueno, cuando llegamos al equipo de presidente, siempre digo que es como que vas escalando una montaña. Y Jim Rohn nos lo decía de esta manera: cada vez que sus ingresos crezcan, usted tiene que ponerse a la par de sus ingresos, porque si no, sus ingresos lo van a encontrar si usted no crece a la par de ellos. Y eso me pasó a mí. Mis ingresos empezaron a crecer, y cuando llegaron a 10,000 pesos, en aquel entonces, $1,000, o sea, yo no crecí a la par de esos ingresos. Y créanme como yo no crecí, esos $1,000 me encontraron. Y tengo que hacerles saber que yo pasé 6 meses sin cobrar un peso de regalías ni un peso de bono. O sea, 6 meses en cero ingresos. Y esos fueron los 6 meses más fuertes dentro de mi negocio, al grado tal que casi me salgo. Por lo tanto, realmente esta parte que acabo de mencionar de lo que Jim Rohn nos enseñó, cuando sus ingresos crezca a la par de sus ingresos. Hay que tenerla muy presente, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a ganar esos ingresos que nunca habíamos imaginado que podríamos tener? Número uno, mi primera recomendación es empezar a prepararnos. Pero quiero decirles algo. La preparación no tiene que llegar cuando ya llegó el ingreso, sino en realidad desde antes tener bien claro cómo es que yo puedo hacer no solo que mi dinero llegue, sino que crezca también, que pueda tener crecimiento. Y es que hay un problema. Por ejemplo, la gente que tiene un trabajo, la gente que trabaja normalmente, que todavía está quizá algunos a medio tiempo en Herbalife, otros que pueden estar teniendo un empleo, y todavía algunos que no se meten al negocio, pues tienen su trabajo y cuando llega su ingreso no saben cómo se esfuma, pero pierden mucho de sus ingresos pagando impuestos, aunque no saben cuánto es lo que tienen que pagar. Por ejemplo, en Estados Unidos algunos trabajadores pagan entre un 40 o un 50%. Y la gente luego se pregunta, pero es que no me alcanza el dinero. Pero tienen que irles quitando parte de sus ingresos a través de los impuestos. Y en México es igual. En México casi se paga el 60%. El 60% de impuestos para aquella gente que tiene un trabajo. El 42% más su IVA, más impuestos escondidos. Y bueno, siempre les decimos que una buena solución para la gente que tiene un trabajo es buscar un negocio, pero no un negocio tradicional, de esos que prácticamente están por desaparecer, que se los están comiendo las grandes empresas. No, en realidad un negocio que se haga desde casa y que pueda de una u otra forma hacerse a través de una oficina en casa, donde tú puedas hacer prácticamente realidad todos tus sueños, e incluso ese tipo de vacaciones que tú haces cuando tú tienes un negocio así, una manera de disfrutar y no dejar que tu ingreso se te vaya y se te escape, es cuando tomas unas vacaciones, pero en lugar de vacaciones se vuelven como viajes de negocio. ¿Por qué? Porque ahí puedes tú deducir todo lo que tú estés teniendo como gasto. Entonces, cuando yo empecé a tener esos ingresos, prácticamente pues no tenía control de ellos. Y obviamente, ¿qué pasaba conmigo? Pues cada vez que llegaba el cheque yo me lo gastaba.
yo tengo que decirles algo. Finalmente, yo no tenía orden con mis ingresos. Y mi primera recomendación que yo le puedo hacer es, todos necesitamos tener un contador, pero buscar un buen contador que se encargue de cuidar tu dinero. Yo tenía un buen contador, pero no tenía los buenos hábitos, y entonces cuando el contador me pedía todos mis gastos para poder hacer deducciones y pagar mis impuestos bien y saber qué era lo que yo podía deducir, yo no encontraba los gastos que había hecho, no tenía nada a la mano, y eso pues me tenía con un desorden financiero tremendo. Afortunadamente, cuando mi esposa se une conmigo al negocio de tiempo completo, ella le empezó a dar lo que yo considero que es importante y prioritario. Empezó a poner orden a todos mis ingresos. Y bueno, como yo les comentaba hace rato, cuando uno va ganando dinero es como ir ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo, y entre más asciendes tienes una visión más amplia de todo lo que hay allí cuando tú estabas abajo. Y eso me empezó a pasar a mí. Yo empecé a ver pues otro tipo de marcas, otro tipo de cosas que yo nunca había tenido, y realmente empecé a tener mucho gasto sin control. Y quería como satisfacer esas carencias que yo tuve en un principio cuando no tenía buenos ingresos, y quería tener todo a la mano, todo, ¿no? Entonces yo empecé a ser víctima de mis gustos. Yo les quiero recomendar algo, amigos. Necesitamos tener bajo control nuestros gustos. Y algo que Eduardo nos enseñaba era decirnos, quiero que sepan que nunca van a poder hacerle daño a un centro comercial. Controlen sus gustos, porque sus gustos pueden acabar con todo su dinero. Y realmente, cuando tú escuchas algo así, pues tú piensas que no te está comprendiendo, porque tú lo que quieres es también gozar, disfrutar eso que ahora puedes hacer. Pero les quiero decir lo siguiente: cuando yo empecé a hacerlo, empecé a gastar y a gastar y a gastar, y aquí viene otra vez la enseñanza de Jim Rohn. De poco te sirve ganar 1,000,000 si gastas 1,100,000. Y realmente eso me estaba pasando a mí. Por lo tanto, yo siempre les puedo sugerir, cuida tus ingresos, aprende a vivir con el 20% de tus ingresos. Si realmente quieres tener un buen soporte financiero y libertad financiera. Y bueno, realmente yo no sabía cómo se hacía eso, pero tienes tú que saber que todo lo que tú quisieras aprender está ahí al alcance de gente que ya se tomó el tiempo para escribir un libro. Como en este caso, yo lo comentaba al principio, nuestro querido amigo Greco, pues él se dedicó a buscar la información financiera que ahora nos comparte a través de su libro Compra 1,000,000. Por lo tanto, tendríamos que tener muy claro cómo es que nosotros querríamos darle diseño a nuestra vida a futuro. Porque igual yo empecé a comprar, por ejemplo, camisas, muchas camisas. Y en realidad no es que no lo puedas hacer, pero tampoco es necesario cada vez que tengas oportunidad de salir, comprar muchas de las cosas que te gustan. Entonces, todo lo tienes que empezar haciendo con orden. Y bueno, ahí es donde nosotros tendríamos que tener muy claro qué es lo que en realidad quisiéramos hacer con nuestros ingresos. Porque cuando yo empecé a darme cuenta, vi que eso le estaba pasando a algunos distribuidores en mi línea descendente, y que lejos de ver que se les notara que tenían un negocio productivo y que podía ser atractivo para otras personas, o sea, no lo proyectaban. Y empecé a darme cuenta que aún no solo no lo proyectaban, sino que aparte de que se gastaban lo que recibían de cheque,
pues también estaban contrayendo deudas. Y entonces no significa ver cuánto es lo que ganas, sino en realidad cuánto es lo que guardas. A mí, Eduardo nos enseñaba siempre que el dinero era para ahorrar e invertir. Y bueno, también Jim Rohn lo dijo en una ocasión, antes de comprar un segundo carro, asegúrese de tener mejor una segunda casa. Y yo siempre, cuando ya empecé a meterle orden, me fui haciendo un plan de inversión. Y entonces empecé a comprar. Yo no sabía mucho sobre cuestiones financieras, pero sí sabía que era mejor tenerlo invertido en algo a que yo me lo gastara. Y entonces yo me daba la tarea de adquirir, pues, cada vez que podía, alguna propiedad. Compramos una casa, compramos otro terreno y comprábamos otro terreno. Y bueno, en ese inter fui aprendiendo que hay dos formas de invertir. Una inversión que puede convertirse en un pasivo y otra es la inversión que se convierte en un activo. Y el activo es el que hace crecer tu negocio, tu dinero, tu inversión. Pero el pasivo es aquel que te genera gastos de mantenimiento. Y yo lo tuve que aprender a través del tiempo, pero lo consideré importante. ¿Por qué razón? Porque al final, de una u otra forma, en el inter, así como Greco también lo manifiesta en su libro, y o Kiyosaki lo explica, y la gente, Eduardo nos lo explicaba, o sea, un terreno se convierte en un activo, en un pasivo, si no te está dando a ganar dinero. Y entonces yo me di cuenta que estaba comprando puros pasivos, que me estaban también haciendo gastar y sacando dinero, invirtiéndoles dinero. Y lejos de que me dieran a ganar, se estaba convirtiendo en un pasivo, donde yo tenía que pagar mantenimiento, quien los limpiara, los terrenos, las casas, mantenerlas, estarles dando su mantenimiento continuo. Y eso lo tuve que ir aprendiendo a través del tiempo. Entonces, ahora buscamos inversiones que tengan que ver con hacer crecer mi dinero, ¿verdad? Porque de una u otra forma, eso hace que por ejemplo, pues tu dinero te rinda más, ¿no? Otro asunto es que, bueno, afortunadamente yo no soy un apasionado de los autos, pero cada vez que yo compraba un auto y pues tratábamos de tener siempre 1, 2 o 3 carros, en el momento en que sacas tú un carro de la agencia, otro golpe a tu economía se llama la depreciación. Cuando compras cosas que se van depreciando, porque el carro, una vez que lo sacas, inmediatamente pierde valor. Y eso realmente yo empecé a mantener control. Ahora, honestamente, no es que no pueda, pero mis autos yo no los cambio tan seguido. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, pues casi no tienen el uso que yo les tendría que dar. Y a veces no le hallo sentido estar renovándolos cuando mis autos están prácticamente con muy poco uso. ¿Y por qué razón no los cambio? Porque me cuesta más dinero tan solo por la depreciación, ¿verdad? Así es que lo mejor que yo les puedo recomendar, queridos amigos, es buscar la autoeducación en todo lo que ustedes quieran aprender. Y si hablamos de cómo estar mejor financieramente, pues ahí está el libro del cual estamos ahora agarrándonos para este proyecto, que es Compre un Millón. Y de verdad que son conceptos muy interesantes, porque de una u otra forma, pues nuestro querido amigo Greco es todo un experto en la materia. Cada vez que es posible nos comparte ese tipo de conocimientos, y siempre estar alerta a una idea que pueda ser la que marque la diferencia, y que nosotros podamos tener claridad en el cómo planificar para futuro. Porque quiero decirles que la idea es que cada uno de nosotros pueda tener un futuro realmente sin estrés por estar pensando en el dinero. Y yo he visto que algunos, cuando llegan sus ingresos,
pues sí, o sea, se tratan de divertir bonito, pero en realidad, al fin de mes ya no guardan nada, ¿no? Y siempre andan apurados económicamente. Y bueno, yo creo que finalmente, ya por último, todos nosotros, todos los que estamos en esta llamada, de una u otra forma tenemos organización, gente que se ha ido asociando a nuestro negocio, y pienso que no todos llegamos con el conocimiento sobre cómo manejar las finanzas, cómo hacer crecer nuestros ingresos. Por lo tanto, tenemos una buena herramienta ahí a través de este libro, darle una buena leída una y otra vez hasta comprender cada uno de los artículos, de los capítulos que ahí vienen, porque en realidad no solo se trata en este proyecto de cómo es que yo puedo estar financieramente bien, sino en realidad aquí también se trata de tener la información para crear una cultura y educar, así valga la expresión, educar a todos los que de una u otra forma formen parte de nuestra organización. Nosotros tenemos que cubrir con responsabilidad de patrocinio ese tema con todos nuestros asociados, porque dice Jim Rohn que la única forma de cuidar los pesos es saber cuidar los centavos, y a veces ese es un detalle que nosotros pasamos por alto. Cuando yo comenzaba, recuerdo que tenía asociados que me decían, ¿cuánto es lo que te debo? Yo le decía 9 pesos, y me quedas de 9 pesos, me debes 9 pesos. Entonces me daban 10, me decían, bueno, hay que te quede el peso. Y yo les decía, no, ten tu peso. O sea, tú tienes que aprender a cuidar los pesos. O sea, este es tu peso, porque cuando tú me quedes a deber un peso, yo te lo voy a cobrar. O sea, y yo empecé a darle ese valor al dinero como tal, como valor, ¿verdad? Y no tanto por pensar que en volverme un avaro y cosas así, sino en realidad aprender a darle valor, pero enseñarles a ellos a que valoren el peso, los 50 centavos, y siempre nos decían Mark y Jim Rohn, o sea, todo lo que tú minimices, multiplícalo por 100, porque yo les decía, multiplícalo por 100, si me das un peso, multiplícalo por 100, entonces es cuando cobra un poco más de valor. Por lo tanto, tenemos nosotros que ir por la información, para ir logrando que toda la gente que esté en nuestra organización, todo el distribuidor, todo aquel que traiga un botón, tiene que saber cómo poder ser financieramente libre y no estar dependiendo del día 15 y el día 20, del día 15 y el día 20, para ir tapando los hoyos que vamos dejando económicamente por no tener control de nuestros ingresos. Por lo tanto, así es que yo quisiera que cada uno de los que está hoy en esta llamada, de una u otra forma, tomara ese mismo nivel de responsabilidad, no solo para su negocio, no solo para sus finanzas, sino también para empezar a enseñarlo, para ayudarle a la gente a que pues pueda estar, número uno, sin deudas, y número dos, con un plan de ahorro para el futuro, porque de una u otra forma el futuro, ojalá y a todos nos llegue en una buena edad y podamos nosotros sentir esa tranquilidad donde tú no tengas que angustiarte porque te falte el dinero. Y a veces el dinero no es porque tú ganes mucho o ganes poco, sino en realidad porque no lo sabes administrar. Por lo tanto, ahora tenemos esa gran oportunidad porque, repito, hay gente que ya está con mucha experiencia y mucha trayectoria en esos temas y de los cuales nosotros hemos ido aprendiendo. Por eso es que ahora todos en este proyecto tienen que hacer como un honor al autor del libro, decirle que yo voy a tomar esta información para mi beneficio, pero también para contribuir en otras personas, porque eso sería algo bien emocionante, poder ver que todos los que estamos portando un botón, podamos decirle al mundo, yo tengo una oportunidad para que tu vida cambie, hablando de lo saludable y lo financiero. ¿Por qué? Porque se le nota, porque lo proyecta, porque se ve como un agente de éxito, y no necesariamente porque tenga que traer las grandes marcas, sino en realidad porque se ve con un estilo de vida y que sobre todo con un orden en todos los sentidos, ¿no? Así es que
realmente hoy es una buena oportunidad para echar a andar este plan. Ya no es un proyecto, ya es un plan definido, y como lo dije al principio, yo le quiero agradecer a Angie Montelongo que haya pensado en un servidor para hacerme participar en este proyecto que todos ustedes traen, porque en realidad todos los que están en este grupo de una u otra forma pues están con un firme propósito de mejorar, pero también de poder influir en otras personas a que puedan estar mejor. Ya por último, quiero desearles que tengan un buen cierre de año y que 2017 pues sea para reflexionar lo que hicimos bien y lo que no hicimos bien, pues para no repetirlo. Que 2018 esté lleno de mucha salud y bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Y nuevamente, Angie, muchas gracias por la invitación. Les mando un fuerte abrazo, con mucho cariño. Que Dios me los bendiga y seguimos en contacto. Y fue un verdadero placer para mí estar con cada uno de ustedes. Muchas gracias, buenas noches, hasta pronto.